Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buenos días, mi nombre es Claudia y quiero hoy darte la bienvenida a este tiempo devocional en nombre de nuestra Iglesia Comunidad Cristiana Redil del Estadio. Es un verdadero privilegio que hayas escogido compartir este tiempo con nosotros para meditar juntos y orar en respuesta a la palabra del Señor. Este año estamos realizando nuestro devocional a partir de historias memorables de la Biblia. Hoy nos corresponde una historia que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 28, versículos del 17 al 31. Nos ubicamos entonces en el último fragmento del libro de Hechos y por eso quisiera hacerte un contexto de la historia. Te recomiendo leer por lo menos completamente el capítulo 28, pero vamos a hacer énfasis hoy en los versículos 17 al 31. Bueno, esta historia nos ubica al apóstol Pablo en Roma, en una condición de arresto. Se encuentra, digámoslo, a los términos de hoy, en un arresto domiciliario. Viene después de finalizar, hace ya un tiempo considerable, su último viaje misionero. Había regresado a Jerusalén y estando en Jerusalén se empieza a orquestar por parte de los judíos una estrategia para lograr que Pablo fuera asesinado. Después de esta situación se presenta ante las autoridades romanas y sin que se halle en él ningún crimen. Pero precisamente es su pueblo judío el que se opone a que sea liberado. Viene entonces llegando a Roma después de una travesía impactante, de casi morir en un naufragio. Y en este punto es donde se desarrolla esta historia, que además es muy importante y quiero que tengas en cuenta, es la última parte del libro de los Hechos. Bueno, sin más, te invito entonces a que escuchemos la siguiente canción y nos preparemos para iniciar nuestro devocional en casa. Nos vemos en un momento. A aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán les predica. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar.
de iniciar con nuestro fragmento de confesión, quiero recordarte, si no lo has hecho, por favor te suscribas a nuestro canal. Recuerda también activar la campana de notificaciones para que seas informado cada que nuestra iglesia sube materiales que son de edificación para tu vida y apoyan tu crecimiento espiritual. Dentro de la historia que vamos a tratar el día de hoy, en el capítulo 28 del libro de los Hechos, versículo 17 al 31, vamos a ir abordando algunos fragmentos de acuerdo al punto del devocional en donde nos encontremos. Quisiera iniciar entonces este fragmento de confesión tomando desde el versículo 16 hasta el 19 que nos narra la llegada de Pablo a Roma. Entonces voy a permitirme leer para ustedes los versículos 16 al 19 en la versión Nueva Biblia de las Américas. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo: Hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Bueno, en este punto de la historia quisiera resaltar esa actitud del apóstol Pablo. Esperaría uno que estando bajo esa circunstancia de estar arrestado injustamente, él pudiera tener, digamos, rencores porque es precisamente su propio pueblo el que se opone a que obtuviera la libertad. Vemos en este texto cómo al contrario los romanos lo tratan con cuidado, a pesar que los demás presos fueron entregados al comandante militar responsable. A Pablo se le permite estar en una residencia, como les decía hace un rato, en digamos, detención domiciliaria y al parecer pues con comodidades que le permitían incluso estar comunicado con las personas a las que él quiso convocar. En esta circunstancia, él lo que hace es convocar a los judíos, a los principales de los judíos, y brindarles explicaciones. Cuando pensaría uno, y si analizamos nuestro corazón, muy seguramente nosotros lo que hubiéramos hecho, en lugar de brindar explicaciones, es hacer reclamos y posiblemente acusaciones. Entonces quiero invitarte a partir de estos versículos a que confesemos cómo a veces nosotros respondemos cuando nos sentimos injustamente tratados. Entonces oremos. Padre, gracias Señor por este tiempo, gracias por este devocional, gracias porque nos permite, Señor, hoy presentarnos delante de tu palabra para ver nuestro corazón en ese espejo que ella es. En este momento, Señor, yo quiero confesar ante ti, ante mis hermanos, que diferente a lo que leemos en este texto, la respuesta de mi corazón cuando me siento injustamente tratada, en muchas ocasiones no es una respuesta compasiva, es una respuesta que en lugar de mirar hacia afuera, mira hacia mi interior, con altivez, con orgullo, porque cuando siento que soy injustamente tratada, siempre tengo un reclamo que hacer.
así no lo manifieste, Señor. Por eso yo confieso que mi corazón muchas veces se aleja de lo que tu palabra nos señala y pone por encima de tu palabra las circunstancias que me rodean, sobre todo cuando estas circunstancias son injustas. Por eso, Rey de la Gloria, yo te pido que este texto nos revele esas actitudes del corazón a mí, a mis hermanos y a los que están oyendo este devocional, Señor. Permítenos, Señor, que tu palabra obre en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, te invito entonces a que continuemos escuchando la siguiente canción y nos encontramos en unos momentos para nuestro segundo segmento de adoración. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. En el segmento de adoración siempre elevamos nuestra mirada al Señor y quisiera en este momento que leamos el versículo número 20 del texto que nos convoca el día de hoy, que dice lo siguiente: por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Me parece que este versículo nos demuestra dos situaciones muy importantes y maravillosas. La primera es esa actitud de un verdadero siervo del Señor. Aquí Pablo está diciendo a los líderes judíos: mi encarcelamiento no es por causa de ustedes, es por una causa mayor. Dice, es por causa de la esperanza de Israel. El apóstol Pablo está poniendo sus circunstancias al servicio de la obra del Señor y al servicio de la salvación que sería entregada no solamente al pueblo judío, sino a todos aquellos que creerían en Jesús. Lo segundo que permite ver esta historia, y creo que es el atributo del Señor por el cual podemos adorarle a partir de este texto, es su soberanía. Durante toda esta historia y el contexto anterior, se narran las circunstancias tan difíciles que atravesó el apóstol Pablo por ser fiel a esa promesa que habíamos recibido en Cristo Jesús.
Y durante todas esas dificultades, durante todas esas circunstancias, en el mismo naufragio, el Señor siempre preservó su vida y la de todos aquellos que estaban alrededor de Él, porque hay un propósito mayor. Y eso es lo que creo que este texto nos debe llevar a pensar. Por encima de nuestra humanidad, de nuestras circunstancias, de nuestra comodidad, hay un propósito mayor del Señor a través de cada uno de nosotros. Por eso hoy quiero que adoremos al Señor por su soberanía y por su cuidado. Amado Señor, te doy gracias, Padre Santo, porque tú eres soberano. Gracias porque todo está al servicio de tu propósito. Incluso nuestras propias circunstancias, nuestras propias debilidades, Señor, tú las puedes transformar en beneficio de ese propósito mayor que tú tienes para cada uno de tus hijos. Porque sabemos que tus promesas serán cumplidas por encima y a pesar de cada uno de nosotros. Señor, por eso yo quiero hoy exaltarte, adorarte, Rey de la Gloria, porque tú eres un Dios soberano y todopoderoso, del cual no se escapa ninguna circunstancia. Por difícil que parezca, así en nuestra humanidad consideremos a veces que todo está perdido, que no se van a lograr los propósitos que tú tienes para tus hijos. Este texto nos muestra, Señor, cómo por encima de las circunstancias estás tú siempre obrando en favor de tus hijos, en favor de los que en ti creen y en favor de que tu nombre sea exaltado y glorificado por cada uno de nosotros. Por eso, Rey de la Gloria, yo te pido que tú nos animes, Señor, que tú nos fortalezcas a través de tu Santo Espíritu para poder siempre estar confiados en que tú eres el soberano sobre las circunstancias buenas y sobre las circunstancias malas también, Señor. Que podamos vivir confiados en esa soberanía y que nuestras almas puedan descansar en ese poder. Te pido, Señor, que confortes el corazón de mis hermanos y de todos los que escuchan este devocional y que nos ayude, Señor, a acrecentar nuestra fe, teniendo siempre presente este atributo maravilloso, Señor, porque todo está bajo tu poder y bajo tu dominio. Gracias, Señor, por entregarnos esta palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Sigamos escuchando la siguiente canción y nos vemos en unos instantes para nuestro fragmento de súplica. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Iniciamos en este momento nuestro tiempo de súplica. La historia que estamos compartiendo el día de hoy nos narra cómo el Señor en su soberanía
estaba haciendo uso de su siervo Pablo para que su evangelio llegara a muchos, para que se extendiera a través de su pueblo y traspasara a otras culturas y que la salvación pudiera llegar a todos los que en él creyeran. Dejaba de ser un regalo exclusivo para el pueblo judío y se extendía a todas las culturas y a todas las condiciones sociales. Por eso quiero que tomemos el versículo número 23, que dice así: y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Cuando tomes el tiempo de leer el texto completo, te vas a dar cuenta que después de que Pablo da estas explicaciones a los judíos, ellos en una actitud arrogante, lo que le dicen es: nosotros no tenemos noticias malas de tu parte, pero quisiéramos oír de ti, porque lo único que sabemos es que es una secta de las que están hablando. O sea, ellos asumen una posición de juicio y le dan, digamos, a Pablo la oportunidad de convencerlos, o por lo menos de escucharlo. Pablo entonces aprovecha esta actitud arrogante de los principales judíos y empieza a recibirlos en esa casa donde él se encontraba encarcelado. Y dice el versículo 23 que fielmente testificaba sobre el reino de Dios, con el propósito de persuadirlos acerca de Jesús. Y yo quisiera en este tiempo de súplica que nosotros podamos orar por una actitud y un corazón como el de Pablo, que pese a estar encarcelado, que tal vez incluso pudiendo sentirse maltratado, humillado, su decisión es persuadirlos y compartir ese evangelio que había llegado a su corazón. Entonces te invito a que oremos en ese sentido. Señor, este versículo me confronta enormemente, Rey de la Gloria, porque veo en él esa actitud de un verdadero siervo, Señor, comprometido con ese mandato que tú nos has dado de testificar delante de otros el Evangelio, de procurar, Señor, que otros también te conozcan. Yo ruego, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de tus hijos, Señor, de todos los que en este momento oramos delante de ti en súplica, para que nosotros podamos tener siempre presente cuál es la labor más importante de nuestras vidas, Señor. Poder entender que cada una de nuestras acciones deberían estar encaminadas a testificar, porque hemos recibido de ti, Señor, salvación. Hemos recibido de ti el gozo de ser parte de tu familia, Señor. Y ese es un regalo que no puede menospreciarse. Es el regalo más grande y maravilloso que podemos recibir en esta tierra, Señor. Por eso yo quiero suplicarte
porque tú obres en el corazón mío y en el de mis hermanos, para que podamos entender, así como lo entendió el apóstol Pablo, que por encima de cualquier propósito, de cualquier circunstancia, está esa oportunidad de testificar, de extender tu palabra, de contribuir para que tu reino sea extendido y que muchos más te conozcan. Te ruego, Señor, obres en nuestro corazón y nos llenes de nuevo, de valor, para que en el trabajo, en el vecindario, en la universidad, al interior de nuestras familias, a veces compuestas por personas incrédulas, Señor, nosotros podamos ser testigos fieles, Señor. Te pido esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Hemos llegado al tiempo final de nuestro devocional. Abordamos entonces la última parte de devocional en casa, que se llama la parte de acción de gracias. Particularmente creo que esta es la parte más importante, porque es aquella en la que después de meditar y orar en la palabra del Señor, pensamos en cómo podemos nosotros poner por obra, como lo dice la palabra, esto que hemos aprendido y lo que el Señor ha hablado a nuestro corazón a través de este devocional. Quisiera, antes de que hablemos de esa acción de gracias, que tuviéramos en cuenta algo que me pareció a mí muy importante, y es que esta historia se encuentra exactamente al cierre del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el libro de la historia de la iglesia, el libro en que nos guía el Señor en cómo andar como iglesia de una manera fiel. Y curiosamente observé en el estudio de este devocional que este libro termina como cuando terminamos una serie de Netflix que nos tiene apasionados. Para mí terminó en continuará. Y creo que también ahí hay un propósito del Señor. Voy a leerte los versículos 30 y 31 con el que se cierra nuestra historia del día de hoy. Y dice así: Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Me pareció maravilloso este cierre de este libro, porque no se nos dice qué pasa después. Sabemos que después de este tiempo Pablo escribió la carta doctrinal más importante, que es la carta a los Romanos, y dice el texto que continuó por 2 años compartiendo el Evangelio.
en estas circunstancias, siendo preso. Asumo que se mantuvieron esos privilegios que le habían dado para poder recibir a otros. Y todo esto pasó sin estorbo. O sea, a la vista de las autoridades judías y romanas, el propósito del Señor se siguió cumpliendo a través del apóstol Pablo. Yo quiero preguntarte, como creyente, como hijo de Dios, ¿cuáles renglones estás sumando a esta historia con tu testimonio, con tus acciones? Porque es claro que esta historia de compartir el Evangelio y de llegar a otros no finalizó al cierre de este capítulo y no finalizará hasta que el Señor vuelva de nuevo, hasta que el Señor Jesucristo regrese. Entonces, mi propuesta de acción de gracias es que nosotros revisemos cómo estamos añadiendo renglones a esta historia del libro de los Hechos. Por eso te invito a que oremos para cerrar, y antes de despedirme quiero darte las gracias por estar todo el tiempo en el devocional. Compártelo con todas las personas que consideres y sigue compartiendo con nosotros este tiempo. Entonces, oremos. Padre, gracias Señor por esta historia maravillosa y memorable de la Biblia, Rey de la Gloria. Gracias Señor por mostrarnos cómo tu propósito continúa construyéndose desde el inicio hasta el final de los tiempos, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a cada día poder seguir escribiendo renglones en esta historia de tu iglesia, Señor, contribuyendo a que otros te conozcan, a que otros sepan de ti, para que se cumpla todo lo que está escrito, Señor. Bendice a mis hermanos, guárdalos, protégelos, Señor, durante todo este fin de semana y permítenos, Señor, seguir caminando de tu mano. En el nombre de Jesús te damos gracias y exaltamos tu nombre. Bendito Señor. Muchas gracias, espero que tengas un día muy feliz y nos veremos en un nuevo devocional. El Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.